Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Que el Señor les bendiga muy grandemente una vez más. Estamos en este programa televisivo anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, en este momento, quiero hablarle acerca de una verdad que hoy como familias, aún como creyentes, hay que saber las consecuencias que vienen sobre nuestras vidas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pagando las consecuencias de mis padres? ¿Por qué estoy sufriendo consecuencias aún de mis ancestros, abuelos o mis padres? El tema que vamos a ver acerca de este tema tan importante nos va a ayudar a entender una verdad y un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No es que seamos culpables, no es que seamos de alguna manera nosotros responsables. Por una verdad somos en cuestión del pecado, pero por la gracia de Dios que Dios nos ha encontrado, nos ha salvado a través de Jesucristo. Y ahora conozcamos esta verdad que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. ¿Por qué pagamos las consecuencias de nuestros padres? Este es el tema que vamos a mirar y a visitar por medio de algunos pasajes bíblicos. ¿Por qué pagamos las consecuencias de nuestros padres? El libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 30 dice: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de su ruina. Una de las cosas que tenemos que entender hoy en día, mis queridos hermanos, es que necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos hacia la voluntad de Dios. Venimos de creencias religiosas, creencias que nos instruyeron desde muy pequeños, desde niños, aún desde nuestro nacimiento, por las cuales nuestros padres equivocadamente, sin tener la palabra de Dios, nos criaron, nos llevaron a esas creencias que Dios dice todo lo contrario por medio de la palabra de Dios. Esas creencias nos han llevado a un pecado, a una consecuencia, a unas cosas que nos llevan al conflicto de enfrentar una realidad que hoy usted y yo estamos viviendo, como pueblos son abatidos, familias enteras pagando las consecuencias de los padres. Pagando las consecuencias de los padres. Y tarde que temprano enfrentaremos esa realidad delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y tendremos un día que decir: gracias porque me enseñaste, gracias Dios porque me instruiste, y gracias porque lo he leído en la palabra de Dios. Siguiente versículo que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 18, 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? La razón es que las circunstancias que estamos pagando las consecuencias de los padres nos están llevando a la muerte hoy en día. Familias están creciendo con diferentes creencias, ya sean religiosas, ya sean culturales, pero por causa de estas creencias estamos pagando las consecuencias hoy en día. En unos lugares se adoran a ciertos ídolos, a ciertas imágenes, que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice todo lo contrario. En ciertos lugares se adoran animales, se adoran a ídolos, se adoran algunos, ya sea al sapo, ya sea a la mosca, ya sea cualquier animal que ellos se enfrenten, y es por causa de las consecuencias de sus mismos padres. Pero dice la palabra de Dios que ¿por qué nosotros, que ahora ya somos casa de Israel, ya somos hijos de Dios, tenemos que enfrentar esas consecuencias?
Ya se nos habló la verdad, ya se nos habló la Biblia. Éxodo capítulo 20 nos está hablando de que nos apartemos de toda idolatría, de toda imagen hecha por el hombre. Pero esas consecuencias, algunos nos tienen tan arraigados que nos es difícil apartarnos de esas creencias que desde niños se nos han impuesto, y tarde que temprano pagaremos las consecuencias. Hay otro pasaje que dice en la Biblia, en la palabra de Dios, allá en el libro de Ezequiel también. Ezequiel dice también el pecado de la incredulidad. Hay un pecado por causa de la incredulidad. El no creer que Dios nos habla por la palabra de Dios es un pecado. El no creer que Dios castigará el pecado se nos es contado por pecado. El no creer también lo que Dios dice en su palabra, se nos juzgará, se nos castigará y se nos llevará a un lugar de tormento. Es pecado el no creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Menospreciar sus mandatos es un pecado. Menospreciar la palabra de Dios es un pecado. Dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cosas buenas que sabemos hacer, pero no las sabemos o no las hacemos, eso nos contará como pecado. Hay cosas también por las cuales ya desde cuando deberíamos de haber cortado la raíz del pecado, la raíz de ese lugar que todavía no nos deja recibir la bendición de Dios, y se nos es contado por pecado. Necesitamos entender de que Dios es santo. Dios es santo, santo, santo es Dios, y Él merece todo honor y gloria, que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte sus bendiciones con nadie, ni su poder, porque Dios es Dios todopoderoso, y Dios se glorifica a sí mismo en espíritu y en verdad. Necesitamos glorificarle en espíritu y en verdad. Necesitamos cortar la raíz de que nuestros antepasados han traído. Algunos todavía llegan a la iglesia, cargan su Biblia, creen en Dios, pero todavía en casa tendrán una imagen guardada, tendrán una imagen oculta, tendrán ahí todavía algún idólatra ahí por la cual está atorando y deteniendo la bendición de Dios. Es tiempo, dice, que cortemos toda esa maldad de pecado, porque traerá muerte o destrucción a nuestra vida si no nos apartamos. Necesitamos apartarnos de toda maldad. Necesitamos de dejar de jugar con las cosas de Dios. Necesitamos de agarrar las cosas de Dios en serio. Su palabra, su verdad, el servir a Dios, el ir a la iglesia, decisiones, poder servir. Que todo lo que hagamos, le hagamos en espíritu y en verdad. Caminar en santidad delante de Dios es lo que necesitamos para que seamos bendecidos de parte de Dios. Dios dice en su palabra: ¿por qué, casa de Israel, quieres el castigo? Israel ya había sido perdonado, ya había sido bendecido, ya había sido liberado de Egipto, pero una vez más quería Israel irse sobre lo malo, irse sobre la idolatría, irse sobre aquello que estorbaría la bendición de Dios sobre sus vidas. Y no solo eso, la cosa es de que habían consecuencias para sus familias graves. Había mortandad, venía la mortandad sobre sus familias, sobre sus hijos, solo por no apartarse de lo malo cuando ya Dios les había libertado. Otro pasaje que vemos en la Escritura, dice la palabra del Señor allá en Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. Se nos cuenta por pecado por cuanto no creemos lo que se nos predica. Hablamos del amor de Cristo, hablamos del perdón, hablamos de la reconciliación, hablamos del servir a Dios, hablamos del vivir una vida apartada para Dios. Y sabe que se nos cuenta como pecado por cuanto no creemos en lo que Dios nos dice.
A veces creemos más de la gente, a veces creemos más de otros, a veces creemos aún más de las noticias que de la propia palabra de Dios. Y eso se nos contará por pecado, por cuanto no hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice también allá en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hoy el mundo que vivimos, si usted se da cuenta, ya es un mundo de depravación, ya es un mundo de pecado, ya es un mundo de maldad. Por cualquier lugar que usted vaya, a cualquier lugar que visite, aún de un extremo hasta el otro, todo lugar, dice, y toda mente del ser humano es corrompida delante de los ojos de Dios. Pero necesitamos entender de que aún hay un Dios todopoderoso que quiere redimir su pecado, quiere salvarle, quiere santificarle, quiere que nos pongamos bien con Dios, quiere bendecirnos a nuestra familia, a nuestra generación, a nuestro siguiente futuro que vamos a dejar para Dios. ¿Qué vamos a dejar a la siguiente generación de nuestras vidas? ¿Podrán nuestros hijos servir a Dios con el mismo deseo, con el mismo corazón ferviente, con las mismas entrañas de creer en un Dios vivo, omnipotente, un Dios que hace misericordia a millares? ¿O podremos dejar a una siguiente generación apartada y depravada totalmente de los ojos de Dios? Este mundo necesita conocer más de Dios. Esta juventud hoy un día necesita caminar con Dios, necesita conocer más de Dios, necesita tener a Dios en sus vidas, necesita más palabra de Dios. Este mundo no necesita un mejor gobierno, lo que este mundo necesita es palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la razón es de que necesitamos saber de que hay consecuencias graves que se están pagando por causa de los errores de nuestros padres o por causa de los errores de nuestros ancestros. Oh, qué bendición cuando la gloria de Dios se manifestó en mi vida. Estaba pagando las consecuencias en un mismo vivir que se me había instruido en una mala manera de vivir, en una mala manera de caminar, en una mala manera de interpretar las cosas a mi manera, como yo pensaba, y eso era lo que me estaba haciendo pagar las consecuencias de mi vida. Pero qué bendición que alguien me abrió la palabra de Dios. Qué bendición que Cristo llegó a mi vida. Qué bendición que le escuché, que le recibí. Cristo cambió mi vida y ahora yo vivo para Él por el resto de mis días. Pero necesitamos saber que la generación siguiente se está perdiendo si no les hablamos de Cristo. La generación hoy en día se está perdiendo. Ahora más que nunca hay más niños en ningún otro momento que no conocen de la palabra de Dios. Niños conocen de internet, niños conocen de ciencia, jóvenes conocen de tecnología, jóvenes conocen de todo tipo de aparatos que usted ponga en sus manos, pero ¿qué de conocer de la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué de conocer del Antiguo y del Nuevo Testamento que es la palabra de Dios en nuestras vidas? Necesitamos todavía seguir creyendo que Dios puede salvar a un pueblo, que Dios todavía puede alcanzar a la siguiente generación. Necesitamos apurarnos porque la venida del Señor está cerca. Necesitamos correr con pasos rápidos, firmes, porque la venida del Señor se aproxima sobre nuestras vidas. Y si no lo hacemos así, ¿quién pagará las consecuencias? Si no lo hacemos así, ¿quién sufrirá las consecuencias de nuestro pecado? ¿De dónde proviene la incredulidad? ¿De dónde proviene la incredulidad? Me pregunto una y otra vez más al leer el contexto, los textos de la Biblia, ¿de dónde entonces proviene la incredulidad del ser humano, del hombre que no quiere saber de Dios, del hombre que aunque miran, aunque conocen, aunque han escuchado, aún así son incrédulos en las cosas de Dios? Les hablan de cosas de este mundo y las creen. Les hablan de las cosas, de las modernizaciones de este mundo y las creen.
pero les hablan acerca de las cosas de Dios y lo ignoran, lo rechazan, no quieren saber nada de lo que es las cosas de Dios. Dice ya el libro de Lucas capítulo 8, verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ese es el propósito de Satanás, quitar del corazón del creyente la palabra de Dios que estamos escuchando. El enemigo está haciendo todo lo posible por quitar lo que usted está escuchando en este momento, que es palabra de Dios. Él quiere robarla, él quiere rechazarla, él quiere impedir de que su vida sea bendecida y hará todo, hasta lo imposible, por llevarle al fracaso y que usted no retenga la palabra de Dios en su vida. Pero lo único más importante que podemos hacer es creer en lo que Dios nos dice por medio de la palabra. Creer y retener lo que Dios dice por medio de la palabra de Dios. Guardarlo sin que se salga, sin que se huya, sin que se vaya. Guardar y retener la preciosa palabra de Dios en nuestras vidas. Así que el enemigo quiere robar. Hoy en este día, en este mensaje, usted está escuchando palabra de Dios, pero el enemigo va a hacer cualquier cosa porque usted se olvide lo que se escuchó, lo que aprendió, lo que recibió en su corazón el día de hoy. Ese es el trabajo del diablo, robar la palabra, apagar y cegar la semilla que el Señor ha plantado por medio de su palabra. Estamos imponiendo más interés en otras cosas que lo que es en la palabra de Dios. Dice que la oigamos, que la retengamos y la guardemos en nuestro corazón. Para que esa palabra quede guardada, que esa palabra ahí quede imprimida, quede penetrada, que cuando viene la prueba, que cuando viene el ataque del enemigo, entonces la palabra del Señor hará su efecto y el Espíritu Santo nos guardará de los ataques del enemigo. Necesitamos seguir creyendo que en esta generación Dios todavía puede hacer cosas grandes. ¿Por qué se pagan las consecuencias de nuestros padres? Mucha gente está pagando todavía las consecuencias. Si el papá tomaba, los hijos toman. Si el papá se iba a las fiestas mundanas, los hijos también se van. Si el papá oía tal tipo de música, tal baile, por aquí, por allá, llegando hasta otro día, así también eran las consecuencias y se hacía lo mismo que los hijos escuchaban. Pero qué bendición hoy poder mirar consecuencias positivas en las vidas de nuestros hijos. Que cuando nuestros hijos vean alistarnos para ir a la iglesia, que ellos también sean el mismo sentir en sus vidas de ir a la iglesia, positivos, animados, gozosos, alegres, cantando en la iglesia, en la congregación y glorificando el glorioso nombre de nuestro Salvador. Que esa sea la siguiente generación que busca de Dios, una generación que ora, una generación que busca de Dios, una generación que se agarra de la mano de Dios, porque este país lo que necesita es la oración y la mano poderosa de Dios. No va a haber felicidad en este país mientras que no busquemos de Dios. No va a haber un avivamiento mientras que no alcancemos esas almas que glorifiquen el nombre de Dios. Necesitamos seguir predicando con fuego el poder del evangelio, de la palabra de Dios, para alcanzar a la siguiente generación. Oh, mi hermano, Dios quiere una generación que le glorifique. Dios quiere una generación que glorifique su santo nombre. Ya hay mucha perdición allá afuera, ya hay mucha idolatría, ya hay mucho pecado, ya hay mucha maldad. Dios quiere una generación que le avive el fuego del Espíritu Santo en las vidas de otros. Una generación que alabe y glorifique el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice también la palabra del Señor en Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
les reprochó, también dice que también les exhortó, les regañó, dice, porque no habían creído a los que habían resucitado. Dios ya se los había dicho, mi hermano. Dios ya les había dicho, Jesucristo les había hablado, les había dicho, les había advertido que iba a haber resurrección, aunque Jesús resucitaría al tercer día, pero muchos no lo creyeron y dudaron de la palabra de nuestro fiel y Salvador Jesucristo. Dice también en San Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Mucha gente se está perdiendo por no creer. Hay mucha gente que no cree, se les habla, se les predica, se les exhorta, se les llora, se les ruega que crean en el unigénito Hijo de Dios, pero no creen, no quieren saber nada de nuestro Dios. Dice que de esa manera, por cuanto no creyeron, se les quedará contado por pecado, pagando las consecuencias de los padres. Si los padres no creen, ¿cómo los hijos se van a convertir? Si los padres no se convierten, no quieren nada con Dios, ¿cómo los hijos se van a convertir de su pecado, de su maldad? Por eso los jóvenes están rebeldes, por eso jóvenes agresivos, por eso tanta pandilla, por eso tanto pecado, tanta muerte, tanta maldad, porque los padres no creyeron y los hijos pagando las consecuencias del pecado de sus padres por cuanto no creyeron. Se les predicó, se les enseñó y rechazaron, y ahora la muerte viene sobre sus vidas. Necesitamos creer lo que Dios todavía puede hacer en nuestras vidas. Que el entendimiento resplandezca sobre tu vida. Que el entendimiento, mi querido hermano, resplandezca sobre tu vida. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto, dice 2 Corintios 4:3. También dice ahí en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los hombres. Por eso los hombres están cegados, por eso los hombres no entienden, por eso los hombres no quieren que se les predique, no quieren que se les enseñe, y el entendimiento está cegado y entenebrecido. ¿Y sabe quién va a pagar las consecuencias? Los hijos. Los padres que no quieren nada con Dios producirán hijos que no quieren nada con Dios. Pero qué bendición hoy en día encontrar algunos cuantos por ahí que todavía quieren buscar a Dios, a Jesucristo como su Salvador. Dice la Escritura ya en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No es que nos prediquemos a nosotros mismos, sino que al que le predicamos es a Jesucristo como su Salvador. Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios, hermano, el que resplandeció sobre nosotros la luz. Es Dios el que con su poder quitó nuestro pecado, quitó ese pecado de esa descendencia que nos cubría hacia la consecuencia que nos llevaba a la muerte. Y es Jesucristo quien trajo la luz que resplandezca sobre nuestras vidas. Qué bendición que hubo alguien que pagó el precio por nuestros pecados. Qué bendición que hubo alguien que estuvo dispuesto de traer la luz sobre las tinieblas, sobre la oscuridad, sobre la perversidad de este mundo.
Pero más que bendición, que cuando llegó la esperanza, que cuando llegó la luz de Cristo a nuestras vidas, qué bendición los que estuvimos dispuestos a recibir ese mensaje de salvación a través de nuestro Señor y Dios. Por último, yo quiero decir, hermano, que estamos listos. Estamos listos para que podamos escuchar a un glorioso Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien merece toda honra y gloria. Él es quien depositó esa sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que se cortara la raíz de esa descendencia que traía sobre nosotros consecuencias graves, fatales, consecuencias de ingratitud, consecuencias de rebeldía, consecuencias de pecado y de maldad. Qué bendición que esa raíz ha sido cortada a través de la sangre preciosa del unigénito nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora empieza una nueva era, una nueva época, un nuevo comienzo en seguir viviendo y sirviendo a Jesucristo nuestro Salvador, para que ahora esa luz siga resplandeciendo sobre las tinieblas y sigamos llevando la luz a otros que todavía están viviendo en tinieblas. Puede ser familia, puede ser algún amigo, puede ser algún compañero, algún vecino, pero que todavía están en esas tinieblas pagando las consecuencias de los padres. Llevemos la luz de Cristo a sus vidas para que también ellos resplandezca la luz de Cristo sobre sus vidas. Qué bendición, porque usted ha abierto su corazón al mensaje de la palabra de Dios. Porque como padres o como hijos pagamos las consecuencias de nuestros padres. Ahora qué bendición que somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Espero que haya sido de bendición para que usted siga llevando la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo hacia otros, y que usted siga viviendo en la verdad, que siga viviendo en esa luz resplandeciente. Que esa luz resplandeciente no se apague, no se opaque, no se llene de oscuridad, ya que Cristo Jesús es el único que puede llevar la luz en sus vidas. Siga hacia adelante, que el Señor le bendiga grandemente, y estaremos orando para que esas familias sean transformadas, para que esos hogares sean siendo edificados, para que más familias siga cortándose la raíz de las consecuencias de sus antepasados, y para que esas familias y próximas generaciones reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Sigamos hacia adelante sirviendo el glorioso nombre de nuestro Salvador. ¿Por qué ahora estamos sirviendo al Señor? Por una gratitud que nos ha sido dada. Y esa gratitud es conocer el entendimiento de la verdad a través de Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.